Y sobre todo quiero agradecer a los participantes de la mesa de hoy, a doña Lucha Corpí, poeta y novelista, a doña María Herrera Sobek, Universidad de California, Santa Bárbara, a don Francisco Lomeli, de la misma universidad, y una actividad que será moderada por don Toño Angulo Daneri. Esta actividad se encuadra en dos ámbitos. El primero es en las actividades que está teniendo lugar en la Casa de América en el ciclo Pujanza Hispana, que es un ciclo novedoso de este año. Y también se encuadra dentro de la relación privilegiada que la Casa de América y el Instituto Franklin de Alcalá de Henares llevamos construyendo desde antes de que el Instituto Franklin tuviera ese nombre. Tenía otro, que ya no lo recuerdo, pero vi un día un convenio del año 90 y pico. Por tanto, tenemos una larga trayectoria y sin duda la buena relación personal y la seriedad de ese instituto ha hecho que retomemos con fuerza esta relación. Y les comentaba el ciclo Pujanza Hispana, porque esta Casa de América considera que es estratégico para España, estratégico para nuestro país, que tengamos la mayor cercanía a la comunidad hispana o latina, como así les gusta llamarse a unos y a otros, de Estados Unidos. Una comunidad pujante que hoy representa 53 millones de personas, que será la principal mayoría en 2050 en Estados Unidos, es decir, tiene una progresión importantísima y que va a cambiar, ya está cambiando significativamente las relaciones de América, Norteamérica y Sudamérica, Latinoamérica. El viernes pasado este ciclo comenzó con Ken Salazar, secretario de Interior en el gobierno Obama hasta hace un tiempo, ex senador, etcétera, una personalidad muy importante de la comunidad latina de ese país, y no hemos querido dejar de tratar el aspecto cultural, es decir, esta va a ser una tribuna, ciclo Pujanza Hispana, donde vamos a recibir a personalidades de la cultura, como las que tenemos hoy, a economistas, a políticos, a sociólogos, que nos van a contar en el centro de Madrid la realidad de esa comunidad, para que no nos parezca como algo interesante a conocer, pero como una entelequia lejana, sino como una realidad cercana como la que es Latinoamérica para todos los españoles. Y yo, sobre todo, les quiero dar las gracias a los intervinientes en esta mesa por una cuestión, y es que ellos son un buen ejemplo de defender el legado de lo hispano, de lo latino en su país, y el reconocimiento a ese trabajo se sustenta en la mesa de hoy, Cultura y Sociedad en las letras hispanas en los Estados Unidos de América. El idioma es un elemento fundamental de cualquier cultura y sin duda de una civilización, la civilización hispana, que es de la que formamos todos parte. Por tanto, en mayor o menor medida estamos cercanos. Yo les considero a ustedes hermanos, porque no se puede entender América sin entender España y viceversa. No se puede entender España sin comprender lo que se hizo América y lo que ha constituido América en estos 5 siglos ya de relación. Por tanto, les quiero dar las gracias por ese trabajo permanente, por ese trabajo de décadas de defender lo español. Hace 20 o 30 años hablar de la comunidad latina en Estados Unidos era una cuestión en la que uno casi tenía que pedir perdón y por defender su idioma. Y hoy en día es una comunidad muy importante. Por eso le hemos dado nombre a este ciclo Pujanza Hispana. Y también quiero agradecerles que en su camino hacia Oviedo, mañana van a participar, a partir de mañana, en el 9º Congreso precisamente de las letras hispanas en Estados Unidos, hayan querido que les tentásemos a participar en esta mesa redonda en la Casa de América, y por tanto va a ser interesante conocer la realidad de los hispanos también desde nuestra lengua común, que también es muy diversa, el español o los españoles, porque hablamos tantos españoles como, no ya como países, sino como comunidades, y son múltiples. Y agradecerles que compartan con nosotros sus conocimientos, su experiencia, y darles la enhorabuena por el desempeño que han tenido en su país, en Estados Unidos de América, también un país muy cercano a España. Gracias. Bueno, muchas gracias Tomás Poveda, director de Casa de América, por acogernos. Muchas gracias a los ponentes aquí presentes, muchas gracias a Ana María Rodríguez, y muchas gracias a todos ustedes por haber venido.
digamos, cuando yo planteé la mesa redonda, o sea, la moderación de esta mesa redonda, me imaginé el público heterogéneo que suelo encontrarme aquí en Casa de América, es decir, no un público especialmente académico, digamos, ¿no? Sino gente que viene a descubrir cosas, ¿no? Y en este caso, pues sobre eso iba mi moderación, pero claro, me encuentro aquí entre el público con que hay chicanistas poderosos, ¿no? Como Santiago Vaquera, o un autor del canon, ¿no? Del canon chicano como Alejandro Morales, que vamos, o sea, a estas alturas, se los digo en serio, o sea, me tiemblan las piernas un poco porque, claro, yo soy peruano, ¿no? O sea, no tengo, digamos, no he vivido en Estados Unidos, he estado varias veces en Estados Unidos, pero no he vivido, no he pasado por esa experiencia y, bueno, soy un peruano avecindado en España desde hace 9 años, o sea que, bueno, entonces, se los comentaba antes a María, a Lucha y a Francisco bueno, vamos, que lo mío va a mantenerse, digamos, en ese nivel de divulgación que suelen tener estas mesas redondas en la Casa de América. Voy a hacer una presentación, digamos, complementaria a la que ya hizo Tomás, muy breve, ¿no? María Herrera Sobek, aquí a mi derecha, es vicerrectora para la diversidad, equidad y política académica del Departamento de Estudios Chicanos de la Universidad de California, Santa Bárbara, ¿verdad? Sí. Y bueno, y si enumerara la cantidad de publicaciones y de libros que tiene, pues vamos, nos pasaríamos aquí mucho rato, entonces pasaré a Lucha, que tengo aquí a mi izquierda inmediatamente, que es efectivamente poeta, novelista. Ella nació, digamos, en México y a los 19 años emigró a Berkeley. Su primer poemario es un clásico, digamos, del canon chicano, ¿no? Que se llama Palabras Mediodía o Noon Words. Y luego tiene un último libro que lo veo que la trae en manos, que se llama Confessions of a Book Burner, ¿no? Que lo trae ahí, que supongo que lo está llevando a Oviedo. Y luego... y Francisco A. Lomelí es catedrático también de la Universidad de California, Santa Bárbara, y desempeña su actividad académica en 2 departamentos, español y portugués por un lado, y estudios chicanos. Y además de especialista en literatura chicana, ¿no? También, digamos, da cátedra en lo que es la literatura de otros lugares de América Latina, como México, Chile, Argentina y Costa Rica. Muy bien, con esa presentación breve, si me permiten, empezamos la mesa redonda. Y me gustaría empezar recordando algo que por lo menos para mí es clave, ¿no? Hay 2 antologías que fuera, digamos, del ámbito especializado son muy conocidas. Una primera, que es la de Tino Villanueva, que publica el Fondo de Cultura Económica, ¿no? A finales de los 70 o en el 80, que es Chicanos, Antología Histórica y Literaria. Y hay otra que viene después, que se llama Antología de la Literatura Chicana, de María Eugenia Gaona, que publica el Centro de Enseñanza para Extranjeros, ¿no? Con la Universidad Autónoma de México en el 86. Y allí aparece, digamos, incluida, además de Lucha Corpi, a quien tenemos aquí, también Alejandro Morales, que está sentado allí al fondo, y otros autores clave de lo que es el canon de la literatura chicana, como, o sea, conocidos, digamos, en España o conocidos por un público lector como Tomás Rivera, Sabine Ulibarri, Rolando Hinojosa Smith, que acaba de ser publicado en España el año pasado por la editorial Xórdica o Xórdica, Miguel Méndez y Luis Leal. Entonces, bueno, la pregunta va para todos, he citado a Lucha, pero va para los 3 y con esto, ¿no? Se pueden explayar, digamos, es ¿cuánta agua ha corrido bajo el puente desde entonces? Quiero decir, digamos, ¿cuánto ha cambiado de la literatura chicana en términos de lo que se conoce, lo que no se conoce, lo que se publica, lo que no se publica, lo que se traduce, su percepción dentro de su entorno natural, que es Estados Unidos, pero también su relación con México, no siempre, digamos, amistosa, ¿no? En algunos casos, y por supuesto también con el mercado de la literatura en español en general. Pues, ¿quién quiera tomar la palabra primero? Yo pensé que era para ti. Para mí era la pregunta. Bueno. Es para los 3, ojo. Es para los 3. Es para los 3. En caso de que no me oigan bien. Bueno,
María y yo platicábamos y ella me decía, es que la literatura chicana, mexicana, americana se puede llevar hasta no sé cuántos siglos, ¿no? Porque empezó en mucho tiempo antes, pero la literatura que llamamos chicana, para mí empezó en los 60 y 70, a lo mejor no están de acuerdo ustedes, ¿no? María y empezó porque simplemente el término chicano es un término político y estamos hablando del movimiento pro derechos civiles de los mexicanoamericanos en Estados Unidos. Entonces, esto viene desde antes, claro, porque el territorio que ahora es todo el sudoeste de Estados Unidos, incluyendo a California, pasó a ser parte de Estados Unidos, ¿no? Era parte de México, era el noroeste de México, y California a las orillas del Pacífico. Entonces, sin embargo, si hablamos un poquito sobre lo que llamo yo de la literatura chicana que expresa, que es una literatura de protesta, es una literatura de resistencia, de fomentar el español que se había ido perdiendo en las comunidades, en muchas comunidades, sobre todo las urbanas. Entonces, para mí en ese momento comienza, y una cosa muy interesante es que esa literatura comienza con poesía, periodismo, habiendo varios periódicos por los cuales nos enterábamos de todo lo que pasaba por el sudoeste. Había uno en particular porque como en inglés se dice papers, newspapers, y nada más decimos papers. Entonces había un periódico chicano que se llamaba El Papel de vez en cuando, porque no siempre se tenía dinero para poder publicar un periódico, a menudo, o por lo menos cada semanario o mensual, sino que cuando había fondos se publicaba El Papel de vez en cuando. En todo esto sigue la poesía, claro, el periodismo empieza, sigue la poesía, el poeta, el varón, poeta chicano, era la voz del movimiento, que nosotros llamamos el movimiento chicano, ¿no? Pero también había el teatro, Luis Valdés, con el Teatro Campesino, y muchos otros teatros pequeños, compañías por todo el sudoeste empezaron bueno, un renacimiento del teatro. Y entonces viene el cuento. Claro, Miguel Méndez escribe su literatura totalmente en español. Y es el único que nunca he tuteado, nunca lo tuteé. Bueno, que descanse en paz el maestro. Porque siempre nos hablamos de usted. Muy, muy cariñoso, pero siempre nos hablamos de usted. Aunque yo era una chiquita ahí comparada con él, ¿no? Pero muy, muy bella persona. Así es que empieza, digamos, Rolando Hinojosa, que escribe su obra en inglés, la traduce él mismo al español, ¿no? Algo muy difícil de hacer, ¿no? Yo no me atrevo. Bueno, con mi poesía, yo escribo mi poesía en español, pero nunca he tratado de traducir un poema, porque acabo con dos versiones diferentes, una en inglés y una en español. Entonces, no me atrevo a hacerlo. Bueno, y de ahí vamos, digamos, bueno, el periodismo, por supuesto, la poesía, el teatro, la música, no se diga, porque poesía y música yo creo que son las expresiones más antiguas que tenemos, ¿no? Como humanos, que nos unen, nos unen. Y en ese sentido, la poesía y la música van juntas, porque en el momento en que la poesía y la música se unen, está el canto, la canción, y no hay nada más poderoso que esos dos, ¿no? Entonces, bueno, a las mujeres que empezábamos a escribir en ese tiempo, lo que escribíamos en ese tiempo, la mayor parte poetas, nos decían los
los chicanos, no a las chicanas. Ay, pero qué bonito que ustedes tienen un hobby. Nos veíamos entre nosotras y decíamos, un hobby, es nuestra vida misma, es el corazón que llevamos dentro, el alma. ¿Cómo le pueden llamar hobby a esto, no? Pero claro que, aunque querramos o no, tenemos que hablar de estas cosas a veces las mujeres, porque el movimiento chicano fue pro hombre, pro varón, no había más. A las mujeres nos fuimos metiendo. Yo veo la literatura, una literatura, digamos, como la chicana, como si fuera una pirámide. Se van construyendo los muros alrededor y sobre esos muros nos vamos, cada generación va en los hombros de la generación anterior, ¿no? Entonces, nosotros nos metimos, las chicanas, las escritoras y poetas, por la puerta de atrás de la pirámide. Y cuando ellos se dieron cuenta, ya estábamos ahí bien plantadas, escribiendo nuestra literatura. Y ya no nos pudieron sacar, ni ignorar, ni decir que teníamos un hobby, que qué bonito. Bueno, y ahí le paro. Bueno, como difiero tanto de Lucha, entonces aquí va la controversia. Quiero primeramente dar las gracias a los organizadores, a Ana María Rodríguez Arias, a todos los que vinieron aquí a vernos, los amigos, Isabel, Cristina, Julio, todos los amigos de aquí de Alcalá de Henares y bueno, de los demás que están allá, vamos a ir allá a Oviedo. Bueno, lo que yo quería plantear es que cuando primero comenzó la literatura chicana, sí creían que la literatura había nacido así como un parto espontáneo, ¿no? Pero a fin de cuentas, cuando comenzamos a hacer estudios literarios a fondo, comenzamos a ver que había, por ejemplo, nos remontamos a los 50, porque hubo la novela Pocho, y habíamos dicho, bueno, Pocho, ahí comenzó la literatura chicana. Y luego después encontramos obras en los 40 y luego después encontramos obras en los 20, ¿no? Entonces fuimos retrocediendo y encontrando. Entonces otros plantearon que la literatura chicana había comenzado en 1848 cuando se perdió el territorio mexicano, porque de pronto éramos mexicanos y al siguiente día éramos mexicoamericanos. Entonces, bueno, ahí comienza. Pero ¿cómo puede comenzar una literatura nada más por un aspecto político de noche a la mañana? Entonces comenzamos a ver, no, bueno, ¿qué es nuestra literatura? Como la literatura inglesa, bueno, de los norteamericanos, de los angloamericanos, digamos, todos somos norteamericanos, pero de los angloamericanos, ellos comienzan cuando vienen los fundadores del Mayflower, de los sermones, de todos los escritos de antes de que tuvieran la independencia en Estados Unidos en 1776. Entonces nosotros también comenzamos a ver que nuestra literatura tenía mucho que ver con la literatura de la colonia, con los españoles que habían ido de exploradores a Nuevo México, a Florida, ¿no? Por ejemplo, el naufragio de Cabeza de Vaca. Entonces comenzamos a ver que esas eran nuestras raíces, pero aún otros dijeron, no, también la literatura indígena, ¿no? Porque tenemos bastante de la influencia indígena en nuestra literatura. Muchos, aún Sandra Cisneros, las escritoras y escritores contemporáneos, mencionan mucho al Quetzalcóatl, a Aztlán, por ejemplo, que quizá Francisco hable de eso, mencionan bastante de lo indígena también. Entonces dijimos, bueno, ¿dónde comienza la literatura chicana? La literatura chicana, creo que el punto de partida de Lucha es de la palabra chicana, pero la palabra chicano en sí quizá viene, la teoría es que viene de mexica, que son los aztecas, ¿no? Mexica, chicano.
chicana. Entonces, ese es el punto de partida. Ahora, como Lucha apuntó, es una literatura de protesta social, es una literatura muy involucrada, muy consciente de los problemas que hemos tenido los mexicoamericanos viviendo en los Estados Unidos y viéndonos, ¿no?, como muchas veces como ciudadanos de segunda clase. Entonces, esta literatura al principio, digamos ya la contemporánea, fue muy criticada por la política inscrita en nuestra poesía, en nuestras novelas, etcétera. Yo lo que a veces le llamo, he introducido el concepto de estética activista y casi todas las novelas, poesías, teatro, etcétera, tiene esa estética activista, que se usan las letras bellas, ¿no?, las bellas letras, the beautiful letters, ¿no?, para proponer cambios sociales, estructuras sociales, etc. Bueno, de primero se criticaba mucho, pero venimos a la pregunta que hiciste, ¿cómo estamos ahora? ¿Cuál es la trayectoria que hemos tenido? Y yo creo que hemos ganado la lucha con que ya no nos critican, ya es totalmente aceptada nuestra literatura que no es de protesta social, que aún es de protesta social, pero que no se critica por ser de protesta social. Entonces, creo que hemos entrado al canon, por ejemplo, del Norton, la editorial Norton, que es el canon del mundo inglés, ¿no?, de habla inglesa, y ya tenemos también The Norton Anthology of Latino Literature. Entonces, y la literatura chicana se enseña a través de todo el mundo. Aún en Siberia, fíjense, aún en Siberia se enseña la literatura chicana. Hay congresos en muchos países de Europa, aquí en España, hemos ido a Alemania, a Francia, yo he ido a diferentes países, ¿no? Entonces, la literatura chicana yo creo que ha ganado esa batalla, que no se ve como una literatura marginada, sino que ya se enseña en las diferentes instituciones universitarias o colegios de Estados Unidos, ya tienen programas o cuando menos tienen cursos sobre la literatura chicana. Y le dejo tiempo para Francisco. Gracias. Bueno, yo también quiero dar las gracias por esta invitación y también la oportunidad de poder hablar ante ustedes. Mis dos colegas han planteado varios puntos sumamente importantes, pero como el tema es tan grande, creo que yo puedo tratar de aportar algunos otros. Diferimos un poquito, sobre todo a veces los críticos, que estamos en los extremos aquí, María y yo, somos los críticos, a veces dicen los criticones, y luego Lucha es la escritora, que tiene otra sensibilidad, otra forma de ver las cosas, legítima por supuesto, y respeto muy bien lo que dice, pero creo que estoy de acuerdo un poquito más con María, con cuándo empieza la literatura chicana. Tuvimos a un señor que fue un gran erudito y también un gran ejemplo, que se llama Luis Leal, que vivió hasta los 102 años, y María y yo compartimos muchos años con él, muchas reuniones, muchas tertulias, muchas discusiones, etcétera. Y trabajando con él 33 años, desde un principio noté que él tenía el panorama bastante claro. Bastante claro en qué sentido. O sea, él sabía muy bien que los mexicanos no habían nacido como pollitos, ni en el 68, ni en el 48, un poquito como lo que dijo María, sino que todo eso se arrastraba hasta atrás. Es parte de todo ese legado español que vino a las Américas, pasó por México, se filtró por México y luego se fue hacia el norte. Es la misma gente, solamente que es gente que se fue cambiando, mezclando, etcétera, pues somos la misma gente, ¿no? Mi nombre es Lomelí, de origen italiano, pero los Lomelí llegaron a México en 1534. Entonces, yo no puedo decir que soy italiano, aunque cuando fui a Italia hace 8 años, dije, bueno, me da mucho gusto volver a Italia después de 500 años. Se rieron mucho, pero para mí Italia es como otro mundo, ¿no? Entonces, como yo también estoy muy apegado a la historia literaria, hay que ver los hechos. Los hechos son los siguientes,
que en efecto los españoles llevaron las letras, la tradición de tener una literatura escrita, pero también en efecto fueron contagiados, en el buen sentido de la palabra, y también influidos por lo indígena. Símbolos, leyendas, mitos, creencias, símbolos, etcétera, un montón de cosas. Entonces no podemos decir que es una literatura solamente castellana, sino que es una literatura ya que se fue cambiando, porque la literatura mexicana es muy distinta a la española. Hay que leer a Luis Alarcón, ¿verdad? Parece ser muy español, pero tiene sus cosas muy mexicanas también. Hay muchos ejemplos así. Entonces, lo que pasa es que la parte noroeste de México, antes de llegar a ser parte de Estados Unidos, como tú dijiste muy bien, Lucha, fue una área muy ignorada. Era la frontera remota, nadie tenía la mínima idea de qué ocurría allá, solamente pensaban que había coyotes y algunos indios nómadas allá por esa zona, pero no sabían en qué tipo de vida había, si había cultura, etcétera. Como usted sabe muy bien, las metrópolis a veces controlan el concepto de cultura. Creo que esto se fue fragmentando con el tiempo y hemos podido rastrear todo esto y ver que aunque fuera algo modesto, mucha gente en esas zonas remotas, aisladas, hacían lo posible por crear su propia literatura. Yo he tenido la suerte de haber vivido en Nuevo México, donde también pude investigar algunos autores, y me topé con uno que fue un poeta, no fue de gran calidad, no fue de gran calidad, por decirlo de esa manera, pero un poeta que trató de escribir poesía entre 1715 y 1737, cuando después la Inquisición lo investigó, porque dijo, oiga, usted se está metiendo en cosas demasiado personales y está permitiendo a la Virgen hablarle y a Jesucristo, eso no se hace en los 1700, ¿se dan cuenta? Entonces él era un autor algo místico, que tenía poesía personal, pero como lo investigaron, entonces la Inquisición, gracias a la Inquisición, se salvaron esos textos. Pero es una literatura, no es de protesta abierta, pero es un intento literario por una protesta implícita. ¿Por qué? Porque estaba quejando en parte por no tener esa libertad de la expresión, algo fundamental, ¿no? Entonces, él no era chicano, no pensaba que era chicano ni nada, pero él sabía muy bien que no era solamente español, porque ya estaba en una zona totalmente diferente, sabía también que ya no era solamente mexicano. Bueno, ustedes entonces, la región nos influye mucho. Entonces nosotros si saltamos después de la época chicana de 1860 en adelante, como dijo Lucha muy bien, claro, ahí se cristaliza el concepto de chicano, porque tuvimos que hacer algo para tratar de recrear una identidad que se nos había quitado. Se nos había despojado ese tipo de identidad, y necesitamos nosotros, y somos, por suerte que somos de esa generación, que tratamos de recrear una identidad propia que funcionara dentro de los Estados Unidos, que a la vez pudiera tener raíces y contacto con México, por lo menos a nivel cultural, pero que fuera algo también de allí, de esa región, que fuéramos chicanos de esa región. Entonces a veces los mexicanos incluso nos tiraban tortillas, por no decir otras cosas. Pues sí, ¿por qué se dicen chicanos si son mexicanos ustedes? Somos mexicanos, por supuesto. Los chicanos, una extensión de lo mexicano en Estados Unidos, pero bajo otras circunstancias. En parte María tocó algunos puntos que tenía que ver con un mundo anglosajón que era muy cerrado, un mundo anglosajón que no permitía esa diversidad realmente. Se habla mucho de diversidad en Estados Unidos, pero es una diversidad muy relativa, porque no permitían a personas de ascendencia indígena, por supuesto, eso era imperdonable, inaguantable. Los españoles los aguantaron un poco después de 1900, pero antes de eso no los aguantaban. Hay toda la tradición de la leyenda negra, etcétera. Entonces, caemos en el mismo saco, como personas de ascendencia mexicana, como parte indígenas y también como españoles, ¿no? Entonces, todo eso hemos tenido que luchar, y todo eso llegó a ser un asunto muy político en los 60, que tuvimos que luchar para tratar de contrarrestar toda esa historia falsa que se nos había creado, que había estado sirviendo para socavarnos, para que nosotros siguiéramos sirviendo como ayuda doméstica, como niñeras, como limpiabotas, como etcétera, jardineros, etcétera, etcétera. Nada en contra de esos oficios, créanme, yo mismo he hecho muchos de esos oficios, ¿no?
pero es que era parte de esa segregación, discriminación en la sociedad norteamericana, en que nosotros éramos invisibles. Yo por eso mis palabras que yo iba a tratar de dirigirlas a ustedes, iba a hablar yo de un espejismo o una realidad. La literatura de los latinos entonces es un espejismo o una realidad. Es una realidad, por algunas de las razones que se han mencionado y vamos a mencionar más. Pero si me permiten saltar un poquito más, hablando de cómo surgió no solamente un movimiento, sino que la literatura empezó a conocerse sobre todo en los 60, cuando se creó ese rótulo de identidad chicano, también cuando declaramos que veníamos de algún lugar en particular que llamamos Aztlán, que es un lugar mítico, o sea, el origen mítico de los aztecas, pero que también como personas de ascendencia mexicana podemos decir, bueno, ese puede ser nuestro origen. Si los aztecas hablaban de un norte muy al norte, pues entonces tal vez era el suroeste de Estados Unidos. Ahí está. En tercer lugar, para cerrar el triángulo, es también el idioma. ¿Cómo aceptamos nuestro idioma? Porque si nuestra identidad no es solamente angloparlante, sino que también habla española, entonces tenemos que buscar un término. En esa época hablamos de bilingüismo, hoy día hablamos de Spanglish. Porque Spanglish, yo sé que muchos puristas le dan palos y lo odian y todo lo demás, pero es un fenómeno muy interesante que, si me permiten volver un poco a la historia española, es como el román paladino del cual hablaba Alfonso el Sabio. Es el mismo fenómeno 1000 años después. Francisco, mi siguiente pregunta justo tenía que ver con el idioma, digamos, ¿no? Porque parte, digamos, de la identidad de la cultura chicana, pues ocurre, digamos, en la frontera entre dos lenguas, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, en algunos casos es una lengua, en otros casos es otra, y a veces es las dos a la vez, justamente como el Spanglish, ¿no? Y entonces, me parece interesante, por ejemplo, que mucha de la obra del canon chicano, ¿no?, haya sido escrita en inglés, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Francisco, justamente Alejandro Morales está aquí, que Francisco ha traducido Barrio on the Edge, ¿no? Es una obra que, ¿verdad?, traducida por Francisco. Entonces, me parece interesante, digamos, tocar ese tema. ¿En qué medida creen ustedes que repercute eso sobre la formación, digamos, de una literatura? El vivir justamente en una frontera lingüística y tomando de ambos lados, digamos, ¿no?, con un pie en cada lengua. Bueno, siguiendo a Francisco, sí, otra vez nuestro lenguaje chicano ha sido muy criticado por lo que llaman mezcolanza, lo que llaman Spanglish, es decir, aún los mexicanos siempre han querido que hablemos un español puro, que no hay tal cosa, ¿no? Aún cuando viene uno aquí oye muchos diferentes formas del castellano, ¿no? Y aún hay otros lenguajes aquí también, ¿no? Pero de todas maneras nos habían y nos critican aún todavía por no hablar ese español puro que según ellos podíamos hablarlo. Pero lo que pasa es que hay toda una historia. A nosotros los angloamericanos querían a fuerza que habláramos inglés, y solamente inglés. Era una forma de la colonización que los angloamericanos nos trataron de instruir solamente en inglés y que olvidáramos totalmente el español. Entonces, a los niños de kinder, como venían de padres mexicanos, sabían hablar en español, pero en el kinder los forzaban a que no hablaran en español, solamente inglés, y los pobres niños pues no sabían. A mí me pasó eso, ¿no? Yo sabía solamente español, ibas a la escuela y en kinder querían que hablaras en inglés y uno no sabía ni una palabra, ¿no? Entonces estaba ahí uno haciendo monitos o lo que sea y la maestra estaba en otro mundo, eran dos mundos totalmente diferentes. Ahora, la creación de lo que le dicen Spanglish, que mucha gente lo ve muy negativo, en realidad es una estructura muy gramatical. Y, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que se enseñen a hablar en lo chicano, ¿eh? Entonces, para decir push en inglés, que es empujar, entonces lo convertimos los chicanos en un verbo
español. Yo pucho, tú puchas, él pucha, nosotros puchamos, ellos puchan, vamos a puchar, ¿me entienden? Entonces se convierte en un verbo que termina en AR, ¿no? El infinitivo es puchar, ¿no? Entonces otro, mechar, litear, guachar, es muy común guachar, no mirar, ¿no? Guáchalo, yo lo guacho, tú lo guachas, él lo guacha, nosotros lo guachamos. ¿Ven cómo está? Nosotros los chicanos hemos convertido palabras en inglés a totalmente nuestra estructura gramatical castellana, ¿no? Castellana. Entonces, ya hay muchas palabras. Hay otros que no son verbos, el nickel, quarter, quota, el dime. Entonces los hemos convertido en palabras castellanas, ¿no? Que no son aceptadas, pero para nosotros sí son aceptadas. Ahora los autores han usado esas estructuras y ese lenguaje para insertar humor en las novelas o en la poesía, o para, especialmente Santiago allá usa bastante el que le dicen Spanglish, ¿no? La mezclanza del inglés y el español, y la conversión del inglés al español y lo opuesto. Así es que, y hay muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, un ejemplo de Sandra Cisneros, a través de toda su obra, por ejemplo, de Caramelo, dice que su papá está acabado, ¿no? El papá está acabado, y dice, he's finished, está acabado. Traduce literalmente acabado a finished, ¿no? Está finished. ¿Alguien más quiere hablar sobre el tema de la lengua? ¿Sí? ¿Del idioma? La lengua es algo interesante, porque en parte la poesía bilingüe que se escribía en los 60, 70, digamos, poeta bilingüe José Montoya, que acaba de morir hace poco. Entonces no era nada más ciertas palabras o utilizar el verbo con la terminación en español y poder conjugarlo de esa manera, sino también era empezar un verso en inglés y terminarlo en español. O al revés. O al revés. Y a veces algo que simplemente se podía decir mejor en español. Se utilizaban dos palabras en inglés, la tercera en español, y ahí volvíamos al inglés y a lo mejor rematábamos con el español otra vez, ¿no? Pero entonces había mucho más que nada más el uso diario del lenguaje. También en la poesía se utilizó muchísimo eso. En ciertas canciones también de ese tiempo, ¿no? ¿Cómo era de Alurista? Alurista, que era también otro poeta, es otro poeta bilingüe. El niño pluma... Ay, yo no me acuerdo de nada. Pluma roja. Sí, pluma roja. Nation Child, pluma roja. Nation Child, pluma roja. Exactamente. ¿No? Entonces hay que entender todos esos niveles de la mezcla de los dos idiomas, ¿no? Entonces, uno de los problemas es al querer traducir todo eso. Claro. ¿Cómo lo traduce? ¿No? Y se está viendo más y más, incluso a nivel comercial, que no es buena manera de medirlo, pero ya en Estados Unidos se usa tanto que hace unas 3 semanas, cuando pasó el 5 de mayo, ya no hablan de 5 de mayo, ya dicen 5, y ya con eso basta, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Donde ya se usan muchos términos que antes no se usaban. Cuando un pitcher mexicano que estuvo en los Dodgers, un lanzador que se llama Fernando Valenzuela, empezaron a llamarle el Toro, ¿no? Y creó toda una ola de interés por lo que él hacía y cómo lo hacía, ¿no? Entonces, todo eso son signos de aceptación que antes no teníamos. Porque antes de los 60 nos veían como invisibles, nos veían solamente como trabajadores, ni siquiera de clase media, ¿no? Trabajadores y nada más. Ya con el tiempo hemos roto las puertas un poco, hemos roto también los cielos de vidrio
porque ya formamos parte de una sociedad en todas partes de la sociedad norteamericana. Y creo que eso es lo bueno del Spanglish y de los chicanos, etcétera, porque, o sea, es una forma de democratizar un país que antes era muy cerrado. Tiene sus lados cerrados todavía, pero más y más se está democratizando, y creo que lo latino en Estados Unidos está contribuyendo directamente a ese proceso social y antropológico. Hay solo un puntito más que casi nunca lo tocamos porque vienen a ser ciertos grupos urbanos, pero es el pachuco. El caló del pachuco también que existe en la literatura chicana. Claro. Sobre todo, digamos, de los barrios de Los Ángeles, San Diego, ¿qué otro? San Antonio, El Paso, Chicago. Chicago, sí. Entonces, es un español muy especial, no hay otro, ¿no? Es como alguien oí, por ejemplo, estaba ya haciendo investigación para una novela negra y en Los Ángeles, y entonces escucho a alguien que dice, ¡guáchate, vato! ¿No? Entonces era lo que decía María, el verbo hispanizado, ¿no? Guachar, guáchate. Y quiere decir, ten cuidado que aquí estoy yo, ¿no? Y vato, claro, es el hombre, ¿no? Y también hay batitas, hay batas. El español antiguo, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso es lo que... Luis Valdés dirigió la película Susut, ¿no? Con Edward Olmos como el pachuco, ¿no? El espíritu del pachuco. Una notita con esto del español. Mi abuelita hablaba el español antiguo, arcaico, que le dicen, ¿no? Muncho y truje y de ese tipo. Entonces, cuando yo estaba en el doctorado de lenguas hispánicas, a veces se me salían los arcaísmos de mi abuelita, ¿no? Pero ahora que yo ya estaba educada, les decía, bueno, estoy hablando el lenguaje de Cervantes, estoy hablando el lenguaje del siglo de oro. Se quedaban, no sabían qué decir. Claro. A ver, yo voy a hacer un movimiento para, digamos, saltar de lo chicano a lo latino, digamos, ¿no? Que es un concepto que más reciente, digamos, ¿no? De lo que son los estudios culturales digamos, de lo latino en Estados Unidos, y a la vez poner un punto de polémica en el tema del idioma. Porque hay un libro, digamos, de Short Fiction by Hispanic Writers of the United States, de Nicolás Canelos, ¿no? Que en la introducción hace enumera una serie de datos, ¿no? De lo que es la literatura latina en Estados Unidos, y el último de esos datos dice que los nombres de los autores que escriben en inglés son más conocidos que los que escriben en castellano. Entonces, saltando hacia lo latino, digamos, encuentro correspondencia entre eso y lo que voy a decir a continuación, ¿no? Que esto parece confirmarse, por ejemplo, con los autores que fuera de ese ámbito son más conocidos por el público general. Por ejemplo, el cubano-americano Oscar Hijuelos, ¿no? Una chicana como Sandra Cisneros, o también el caso de Rolando Hinojosa Smith, que digamos en su serie esta famosa que se llama Viaje de la Muerte, supongo que es Clay City, ¿no? Los primeros libros los escribe en castellano, pero a partir, no sé si del cuarto, del quinto, del sexto, cambia al inglés y a partir de entonces los escribe todos en inglés. También está Junot Díaz, el dominicano-americano, otro Pulitzer junto con Hijuelos, con el cubano, ¿no? También está la dominicana también Julia Álvarez, el guatemalteco-americano Francisco Goldman y mi medio compatriota Daniel Alarcón. Entonces, digamos, va justamente sobre el tema, es decir, se cumple lo que este hombre decía en el año 93, es decir, que los autores más conocidos son finalmente los que escriben en inglés, ¿no? Digamos, no quiero refutar con ello, digamos, de esta elección política del castellano como lengua, pero finalmente, digamos,
dentro del país han logrado, digamos, que la literatura más conocida, más difundida hacia afuera, premiada con Pulitzers, sea la que se escribe en inglés, con un inglés, por supuesto, que no es el del americano, ¿no? Pero no es Spanglish del todo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he publicado a Junot Díaz y es cierto que usa palabras de Spanglish, pero luego es inglés. O sea, un hispanohablante no lo entiende, mientras que una conversación en Spanglish la podríamos entender. Pero yo, por ejemplo, uno le da a alguien que no sabe inglés un relato publicado en el New Yorker de Junot Díaz y no lo lee, no lo entiende, porque está escrito fundamentalmente en inglés. Pero bueno, en fin, dejo a los, ¿no?, sobre este punto de... ¿Quieres que yo comience? No, es que comenzó Lucha y luego yo. No, está bien, está bien. Estamos tomando turnos. Bueno, yo dije que era un planteamiento político porque en cierta época lo fue, pero también, como ustedes saben muy bien, ha habido presiones editoriales, ha habido también grandes difusiones a nivel de instituciones educacionales donde piden libros, piden textos. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso se va filtrando y van buscando lo que está escrito en inglés. Lo que está escrito en español, pues hay que traducirlo, hay que contextualizarlo, etcétera, y cuesta mucho más. Entonces, pocos escritores como Miguel Méndez se quedaron en el español. Alejandro Morales, que está aquí, él puede hablar por sí mismo también. Él realmente se ha dedicado más al inglés en las últimas décadas, cuando él empezó con su primera novela completamente en español, su segunda en español, su tercera era principalmente español, pero ya con inglés, y luego después de eso ya fue inglés poco a poco. Entonces hay presión en los escritores, hay también esta idea de vender libros. Universidades invitan a gente que habla inglés, que presenta en inglés. Entonces Miguel Méndez, pobre, tan excelente escritor, pero no recibía tantas invitaciones para presentar su obra. Era súper conocido por la calidad literaria que tenía, pero realmente no era muy conocido en Estados Unidos. Lo invitaban más bien a México, lo invitaban a España y otras partes, pero dentro de Estados Unidos muy pocas veces, a menos que fuera un departamento español, ¿verdad? Entonces, hay eso. Seguramente Lucha y María pueden hablar un poquito más al respecto. Bueno, mi experiencia con México ha sido algo interesante, ¿no? Y voy a hablar de la literatura de la chicana. Nos invitaron a Sandra Cisneros, Ana Castillo, Elena María Miramontes, Mary Helen Ponce. ¿Estuviste tú ahí, María, en ese encuentro no? Y a mí, y ¿quién era? Habíamos 6. A un encuentro entre escritoras mexicanas y escritoras chicanas. Bueno, la mayor parte de las escritoras chicanas habíamos leído a las escritoras mexicanas, pero cuando fue encuentro no hubo encuentro, porque la única que sabía de la literatura chicana y podía entender todos estos asuntos era Elena Poniatowska. Exacto. Entonces, todas las demás no leían el inglés, toda esta literatura no se había traducido al español, entonces no había contacto, no había manera de tener ese contacto. Y claro está que ellas estaban muy interesadas en lo que oyeron en ese momento, pero también, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes han leído el cuento de Mary Helen Ponce que se llama Los piojos, ¿no? Entonces, como que para esa sensibilidad de la escritora mexicana a esas alturas, y estamos hablando de hace 15, 20 años, y todo eso de los piojos y todo eso tenía que ver con una clase sobre la que ellas no escriben ni tratan. Entonces ahí el encuentro fue un choque cultural para ellas, ¿no? Que las escritoras chicanas se acercaran a estos temas que ya habían pasado hacía tiempo en la literatura en general latina, digamos, latinoamericana, ¿no? Aquella literatura muy realista, ¿no?
en donde se contaba todo lo que pasaba, si por casualidad tenía uno diarrea, ¿no? Entonces todo real, la realidad patente ahí, ¿no? Que fue toda una escuela en Latinoamérica, ¿no? De escritores, sobre todo los argentinos y algunos peruanos también, ¿no? Sí. Claro. Y México, por supuesto. Entonces, ven ustedes que no es nada más el idioma, porque el idioma básicamente lleva de fondo una cultura. Y cuando esa cultura no se encuentra con otra, ahí vienen los choques culturales. Y estas escritoras mexicanas, con excepción de Elena, estaban con un tremendo choque, ¿no? Porque no entendían en lo absoluto. Nosotros entendíamos la literatura de ellas porque la habíamos leído, pero ellas no, la nuestra. Y entonces, desde ese momento, hubo una separación un poco entre la literatura chicana de las chicanas y de las mexicanas. Y no se volvió a ver otro encuentro, ¿no? Que es una lástima, porque era un proceso de educación de los dos lados, ¿no? No nada más de uno. Bueno, yo primeramente quisiera dar las gracias a España, porque España ha sido uno de los países que ha acogido a la literatura chicana más que México, por ejemplo. México no tiene estudios chicanos, que es una vergüenza. Y yo les digo a los mexicanos, tengo muchos amigos mexicanos, y yo les digo, ¿qué pasa con ustedes? Si en Siberia enseñan literatura chicana, porque ustedes no, bueno, se les da un poco de vergüenza y me dan diferentes excusas, pero todavía no hay estudios chicanos o la enseñanza de la literatura chicana o la historia, etcétera, en México. Y es muy triste. Tengo aquí a un estudiante que la está enseñando y le digo, tú tienes que fundar un departamento de literatura chicana. Pero como dijo Lucha, yo creo que hay muchos de las clases sociales y hay un rechazo de clase. No pueden decir rechazo de raza porque bueno, somos mexicanos, la misma gente, mezclados, mestizos, etcétera. Por eso hay, yo creo, un aspecto de clase social, que nos nos veían y nos continúan viendo a los mexicanos como clase trabajadora, como clase que no tiene nada que aportar. Y es sorprendente, ¿no? Y comenzando con el español, ¿no? Que el español no es puro, como ya les dije. Pero también en los Estados Unidos, el caso del mercado. Yo creo que a los escritores y a las escritoras les han puesto bastante presión para que escriban en inglés, porque si no, no los publican. Y una de las cosas que los escritores quieren es que el público lo lean, y yo creo que se desesperan los autores y dicen, bueno, si no me quieren publicar mi novela en español, pues la voy a hacer en inglés porque quiero que me lean, yo tengo algo que decir y quiero que el público lo lea. Entonces hay esa presión acerca de las casas editoriales de Estados Unidos. Ahora los propios chicanos se crearon dos casas editoriales, el Arte Público Press y The Bilingual Review Press, ¿no? Pero aún ellos a veces se van también porque se venden más libros en inglés, se van hacia el inglés, aún porque iniciaron con esa protesta de que, bueno, vamos a crear nuestras propias casas editoriales, y aún así es difícil publicar en español, yo creo. Ahora ya hay más mercado y se está expandiendo más, y aún España está traduciendo muchos de los libros y publicándolos en Alcalá de Henares, por ejemplo. Exacto. Están haciendo una labor magnífica. Así que yo quiero dar públicamente las gracias a España, porque es uno de los países que nos ha acogido mucho más que nuestro propio México, que es el que es vecino, tenemos parientes ahí, etcétera, etcétera. Pero hay un punto más aquí que se me ocurre en este momento, porque hablamos mucho de ello y sin embargo en una situación así está la frontera.
está la frontera que une, ¿no?, todos los estados del suroeste de Estados Unidos con los del norte de México. Y allí la literatura es muy diferente. Ahí hay la posibilidad de que haya entendimiento de las dos partes. Y de hecho yo fui a conferencias, encuentros de poetas en la frontera. Y ahí entre los poetas nunca hubo problemas de entendernos en la frontera, ¿no? Pero eso es muy interesante ahora que se le ha dado mucho más realce por cosas negativas, no es realce, ¿no?, sino por todo lo que ha pasado en Ciudad Juárez, con todo el tráfico de drogas y todo eso, ¿no? Y además todas las muchachitas que trabajaban en las maquiladoras, a quienes ya no se sabe siquiera el número de señoritas desaparecidas, ¿no?, que es el nombre el título de la película, del documental que hizo Lourdes Portillo sobre todo esto de las maquiladoras, de las niñas que pues ni las encontraban en algunos casos, se encontraban a veces una mano o un pedazo de cuerpo. Yo creo que hay por lo menos 1000 de esas señoritas desaparecidas, pero no se sabe el número exacto. Entonces, por tanta cosa que está sucediendo en la frontera y con Arizona, el estado de Arizona que prohíbe totalmente, que ahí sí, yo creo que un día de estos va a haber quemazón de libros, ¿no? Ha habido en Arizona, ha habido. Quemazón de libros. Sí. Entonces, bueno, es una cosa muy interesante, ¿no? Muy bien. Podríamos seguir hablando, o sea, creo que todos son conscientes aquí de que las 4 personas que estamos en esta mesa continuaríamos hablando muchísimo, pero bueno, todo tiene un final y como la mayoría de aquí o algunos siguen el Congreso en Oviedo, pues ahí están los temas para que continúen.